Veremos en esta parte propiedades de los lenguajes regulares que no hemos visto en el video anterior. Vamos a comenzar por el siguiente, que es el lema del bombeo, el cual me dice lo siguiente. Para todo lenguaje regular L sobre un alfabeto sigma, existe una constante n que pertenece a los naturales, llamada constante de bombeo para L, tal que cada cadena W que pertenece a L, con longitud de W mayor o igual que n, satisface la siguiente propiedad. W se puede descomponer como UVX, donde la longitud de UV es menor o igual que n, V es diferente del vacío, y para todo I mayor o igual que 0, se tiene que U de V a la I de X pertenece a L. Este lema me sirve para demostrar que algún lenguaje no es regular. O sea, que si a mí me piden demostrar que un lenguaje no es regular, primero voy a suponer que el lenguaje sí es regular. Si el lenguaje regular debería cumplir con este lema. Y a lo que tengo que llegar es a una contradicción. Al momento de yo llegar a la contradicción, quiere decir que el supuesto de que el lenguaje era regular está mal. Y eso implicaría que el lenguaje no es regular. Vamos a verlo con un ejemplo. Me dice, sea sigma el alfabeto constituido por las letras A y B, y sea L el lenguaje que contiene las palabras, tal que la palabra es igual al inverso de las palabras. Demostrar que L no es un lenguaje regular. Este lenguaje L también es conocido como el lenguaje de palíndromos, porque todas las palabras se leen igual del inicio al final que del final al inicio. Para demostrar que L no es un lenguaje regular, vamos a suponer que el lenguaje es regular. Si es que es regular, entonces tiene que cumplir el lema del bombeo. Por lo tanto, existe un n que pertenece a los naturales, tal que todas las palabras que pertenecen a este lenguaje, donde la palabra es de longitud mayor o igual que n, satisface el lema, ¿no? En este caso, estoy tomando un W que pertenece al lenguaje y voy a tratar de, a través de este W, llegar a una contradicción. Esta cadena no está representando todas las palabras, solamente es un elemento del conjunto en general. Si es que no cumple para un solo elemento, entonces ya no cumple la regla, porque el lema es válido para todas las palabras. Estoy tomando la palabra que tiene la siguiente forma: A a la N, B a la N, que pertenecen al lenguaje, evidentemente, porque se leen igual del inicio al final y del final al inicio. Entonces W se puede descomponer, esto por el lema del bombeo, de la siguiente manera: UVX con, y estas notaciones también vienen del lema del bombeo. La longitud de UV es menor o igual que n, la longitud de V es mayor o igual que 1, y para todo I mayor o igual que 0, se tiene que U de V a la I concatenado con X pertenece a L. Todo esto se cumple, suponiendo que el lenguaje es regular. Si analizamos, como la longitud de U y V es menor o igual que n, entonces no puede ser mayor a la n, porque aquí tenemos n símbolos. En cambio, la concatenación de U con V tiene menos de n símbolos. Por lo tanto, U y V constan únicamente de la letra A. Aquí me dice que V tiene que ser mayor o igual
que 1, no puede ser la cadena vacía. Entonces, aquí S tiene que ser mayor o igual que 1, pero con respecto a U, puede ser 0. Entonces, ¿qué forma va a tomar X? X va a ser lo que resta de la palabra. Si la palabra inicial era esto, toda esta expresión, le quitamos ahora lo que es U y V, entonces tendríamos que X es igual a la N menos, entre paréntesis, R más S, concatenado con B, concatenado con A a la N. Y esto es igual a la N menos R menos S, concatenado con B, concatenado con A la N. Esto es debido a que X está definido de esta manera y la forma en cómo estamos aplicando el lema del bombeo para esta palabra. Si tomamos I igual a 0 en esta palabra de aquí, entonces solamente nos queda que U concatenado con X pertenece a L. Pero eso nos lleva al siguiente resultado. U concatenado con X es igual U vale a la R, X vale a la N menos R menos S, concatenado con B, concatenado con A la N. Si concatenamos ambas A al inicio, nos queda A la N menos S, concatenado con B, concatenado con A la N. Y S es mayor o igual que 1. Entonces, esta palabra no es un palíndromo, no se lee igual del inicio al final que del final al inicio. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción. Esta contradicción proviene de haber supuesto que L es regular. Esto implica que el lenguaje L en realidad no es un lenguaje regular. Y con eso hemos demostrado lo que nos pedían. Vamos a ver ahora la clausura de lenguajes regulares. Por definición, decimos que los lenguajes regulares son cerrados bajo una operación si, al momento de yo aplicar esa operación a varios lenguajes, obtengo un nuevo lenguaje, este lenguaje también es regular. Tenemos la unión de dos lenguajes, la intersección, el complemento de un lenguaje, la diferencia de dos lenguajes. La diferencia sería, si tengo dos lenguajes A y B, entonces la diferencia de A menos B sería A intersecado con B complemento. La reflexión, que es el lenguaje constituido por las cadenas invertidas del lenguaje inicial. La clausura, la concatenación, y tenemos una operación más que todavía no lo hemos visto, que es el homomorfismo. El homomorfismo inverso también es cerrado. En palabras sencillas, un homomorfismo de cadenas es una función sobre cadenas que sustituye cada símbolo por una cadena determinada. Veamos un ejemplo. Si tenemos la función h definida por h de 0 igual a b y h de 1 igual a epsilon, este es un homomorfismo. Todos los ceros se reemplazan por la cadena AB, todos los unos se reemplazan por la cadena vacía. Entonces, si yo tuviera esta palabra, la palabra 0011, el 0 lo reemplazo por AB, el siguiente 0 otra vez por AB, y los unos lo reemplazo por la cadena vacía, y obtengo la siguiente palabra. Lo que me dice que si yo aplico un homomorfismo a un lenguaje regular, entonces ese nuevo lenguaje también es un lenguaje regular. Como última parte de este video vamos a ver la equivalencia y minimización de autómatas. Definición: sea un lenguaje sobre sigma
decimos que dos cadenas son distinguibles con respecto a L si existe una cadena Z tal que XZ pertenece a L y YZ no pertenece a L o viceversa. Con un ejemplo podremos verlo tal vez más claro. Me dice, tenemos un lenguaje que está conformado de la siguiente manera. Son las cadenas 0 la I, 1 la I, donde I pertenece a N. Las cadenas, una está conformada por un solo cero, la otra está conformada por dos ceros, son distinguibles con respecto a L. ¿Cómo? Si tomamos Z igual a 1, entonces me dice que si yo añado Z al final de la palabra, de cada una de ellas, y una termina siendo de aceptación y la otra termina siendo de no aceptación, entonces ambas cadenas son distinguibles. Si yo añado en esta parte el 1 a la cadena 0, tengo la cadena 0,1. La cadena 0,1 pertenece al lenguaje L. Si yo añado ahora 1 a la cadena 00, tengo 001. Esa cadena no pertenece al lenguaje L. Por lo tanto, estas dos cadenas son distinguibles. Veamos ahora otras dos cadenas. Tengo la cadena 0110 y la cadena 10. Estas cadenas no son distinguibles, porque para cualquier z que yo añada, siempre resultan de no aceptación. Vamos a ver el algoritmo para encontrar estados distinguibles en un autómata finito determinista. La base es la siguiente. Si P es un estado de aceptación y Q es de no aceptación, entonces automáticamente el par es distinguible, porque un estado es aceptado y el otro es no aceptado. Y el paso inductivo sería, sean P y Q dos estados tales que para un símbolo de entrada A tenemos que sea R igual al delta de P con A y S igual al delta de Q con A. Son un par de estados que se sabe que son distinguibles. Entonces, P y Q es un par de estados distinguibles. Lo que quiere hacer esto es lo siguiente. Acá yo tengo un autómata y acá tengo un segundo autómata. Lo que está haciendo es coloreando aquellos estados que son indistinguibles. En este caso el amarillo con el amarillo son estados indistinguibles. Verde con verde, rosado con rosado y el morado se queda allí. Lo que yo puedo hacer cuando tengo estados que son indistinguibles, entonces los puedo colapsar en uno. Quiere decir que estos dos estados yo los puedo unir en un solo estado. Estos dos estados amarillos también los uno en uno solo. Los estados de rosado también en uno solo. Y el de morado, como no tengo con cuál colapsarlo, se queda solo. Lo que significa todo esto es que ambos autómatas representan el mismo lenguaje. Al utilizar la técnica de estados indistinguibles, estamos formando el autómata mínimo.